Control de temperatura por alimentación de estado basado en un pedito de Smith en un precalcinador de un horno de cemento. Trabajado por José Salcedo, Rol Rivas y Vicente Filiu. La industria del cemento presenta un alto potencial de desarrollo debido a que el cemento constituye uno de los principales recursos más utilizados en el mundo. En esta industria, el horno rotatorio de cemento constituye el equipo principal de su proceso productivo. Actualmente, debido al continuo aumento en la demanda de cemento, así como a las estrictas medidas de protección del medio ambiente, los hornos rotatorios de cemento de menor eficiencia energética están siendo reemplazados por hornos rotatorios vía seca con precalentador de ciclones y precalcinador, los cuales mejoran la calidad del clínker y aumentan la eficiencia térmica. El precalcinador posibilita aumentar la capacidad del horno, utilizar una amplia gama de combustibles, mejorar la calidad del clínker, reducir la carga térmica del horno y prolongar la vida útil del revestimiento del horno. El precalentador calienta la harina cruda utilizando los gases calientes procedentes del horno rotatorio y del precalcinador, mientras que el precalcinador proporciona calor adicional a la harina cruda hasta alcanzar una temperatura entre 860 y 950 grados centígrados, en la cual se produce el proceso de descarbonatación parcial que depende en gran medida de la temperatura y afecta directamente al consumo de energía. Las variaciones en el grado de descarbonatación de la harina cruda que ingresa al horno tienen un fuerte impacto de la calidad del clínker y en el consumo energético. Por consiguiente, el control estricto de la temperatura en el precalcinador resulta decisivo para garantizar una buena calidad del clínker, así como un uso eficiente de la energía. Usualmente la temperatura en el precalcinador se regula mediante controladores convencionales PI/PID. Sin embargo, debido al complicado comportamiento dinámico de este proceso, la necesidad de un controlador efectivo es evidente. Para el control de procesos sometidos al efecto de grandes perturbaciones, uno de los controladores utilizados en el entorno industrial es el controlador por alimentación de estado, el cual se distingue por su precisión, así como por su sencilla implementación práctica. El predictor de Smith soluciona el problema de retardo dominante. Este trabajo tiene como finalidad proponer por primera vez el control de la temperatura en el precalcinado de un horno rotatorio de cemento vía seca cemento mediante un controlador por alimentación de estado basado en un predictor de Smith. Las principales contribuciones de este trabajo son la obtención de un modelo matemático en espacio de estado de comportamiento dinámico de la temperatura en el precalcinado de un horno rotatorio de cemento vía seca mediante la aplicación de métodos experimentales de identificación de sistemas. Y el control de la temperatura en el precalcinado de un horno rotatorio de cemento vía seca mediante un controlador SFC-SP. La figura 1 muestra los resultados de la validación del modelo matemático obtenido. El modelo en espacios de estado se representa mediante la expresión mostrada, donde x de t es el vector de estado, u de t es el vector de entrada y y de t es el vector de salida. Además, el tiempo de retardo es igual a 540 segundos. La figura 2 muestra el diagrama de bloques del sistema de control de temperatura en el precalcinado del horno rotatorio con controlador SFC-SP. La ley de control por alimentación de estado se representa mediante la expresión U de t es igual a menos K X de t más F B de t. Con el propósito de evaluar el desempeño y la precisión del controlador SFC-SP, diseñado para el control de la temperatura en el precalcinado del horno objeto de estudio, se desarrollaron algunas pruebas basadas en simulaciones de escenarios reales de funcionamiento del sistema de control, utilizando el modelo en espacio de estado del proceso objeto de estudio. La figura 3 muestra la respuesta temporal del sistema de control de temperatura en el precalcinador con controlador SFC-SP frente a un cambio en la señal de referencia. La figura 4 muestra los resultados comparativos del desempeño de los controladores SFC-SP versus PI frente a variaciones en la señal de referencia y de perturbaciones externas. La figura 5 muestra los resultados comparativos del desempeño de los controladores SFC-SP versus SP-PI versus PI frente a variaciones en la señal de referencia. Para evaluar el desempeño de los controladores diseñados se utilizaron los índices de desempeño de la integral del error absoluto, IAE, y del esfuerzo de la señal de control EU, los cuales se representan mediante las expresiones mostradas. En la tabla se muestran los resultados comparativos de los índices de desempeño mencionados del sistema de control de la temperatura en el precalcinado del horno objeto de estudio con ambos controladores, considerando el efecto de las perturbaciones. Los resultados obtenidos muestran que el mejor desempeño se obtiene con el controlador propuesto, debido a que exhibe mejores resultados. Entre las principales conclusiones tenemos las siguientes.
Se realizó el diseño de un controlador SFC-SP para el control efectivo de la temperatura en el precalcinador del horno de cemento objeto de estudio, el cual se distingue por utilizar un controlador por alimentación de estado para rechazar los efectos negativos de las perturbaciones externas y un predictor de Smith para compensar los efectos del retardo de tiempo del proceso. Los resultados evaluativos mediante simulación revelaron que el controlador SFC-SP diseñado exhibe la capacidad suficiente para seguir de forma efectiva las variaciones en la señal de referencia y rechazar los efectos negativos de las perturbaciones externas en periodos de tiempo que se encuentran dentro de los límites establecidos de operación nominal de la temperatura en el precalcinador. La siguiente etapa de nuestra investigación consistirá en la implementación del controlador diseñado en el precalcinador del horno rotatorio vía seca de la empresa Cementos Lima. Muchas gracias.